Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompaña Jürgen Ureña, cineasta costarricense. Y bueno, vamos a conversar sobre un tema apasionante, un tema que nos gusta muchísimo, que es esto de la relación del cine y la filosofía. ¿Cómo estás, Jürgen? Hola Esteban, ¿qué tal? Muy bien, muy agradecido por tu invitación y muy entusiasmado por el programa, de veras. Bueno, muchas gracias a vos por aceptar la invitación y por conversar un ratito con nosotros y con nosotras acá en este espacio. Eh, entremos en materia. Normalmente, cuando hablamos de cine y filosofía, bueno, hay una forma muy peculiar, muy cotidiana de entenderlo, que es a través de el mensaje, a través de lo que nos dice la película, a través de los elementos filosóficos en el guión, a través de las películas biográficas, ¿verdad? Sobre algunos de estos elementos. ¿Verdad? Esa es la forma tal vez más normal. Y podríamos empezar por ahí para después adentrarnos a esos otros elementos de lo que más nos interesa, que es ver un poco lo de esta idea de la imagen-pensamiento, la imagen-movimiento, todos estos otros elementos que ya es filosofar sobre el hacer del cine. ¿Cómo podríamos empezar en esta primera relación del cine y la filosofía? Ok, perfecto. Sí, yo creo que hay un género clásico, el de las películas biográficas, que es un género que es uno de los primeros que comenzó a consolidarse en los años 30, inicia en la década de los 20 del siglo pasado y termina de consolidarse en los años 30, que es muy popular porque de alguna manera ofrece información sobre la vida de personajes ilustres. Y fue muy popular hace 100 años, un poco menos, y lo sigue siendo ahora. Sí, es la manera más cercana, digamos, para el público de acceder a figuras que por otro lado pueden ofrecer un pensamiento o un conocimiento demasiado especializado, ¿no? Entonces creo que las biografías de filósofos, la de Giordano Bruno, la de Hipatia de Alejandría, por ejemplo, que hizo Alejandro Amenábar bajo el título de Ágora. Son películas que entran en esa categoría y que podríamos considerar, digamos, no solo didácticas en cuanto a la vida de un filósofo, sino también de alguna manera ilustrativas, creo, ¿no? Nos ilustran sobre qué es o qué debe ser la filosofía, o nos dicen un poco cuál ha sido el aporte de una figura específica a la historia de la filosofía o al quehacer filosófico, al pensamiento, ¿no? Creo que esa sí es la forma en la que un espectador que no está necesariamente interesado en la filosofía como materia puede hacer una conexión con ella. Y la otra es, como decías, efectivamente, cuando el argumento nos habla sobre problemas filosóficos y a veces creo que esta segunda forma de cine es muy utilizada, supongo, vos como profesor de filosofía lo sabrás mejor que yo, en algunas clases de filosofía, ¿no? En las que la película permite ilustrar una determinada teoría o, no sé, el mito de la caverna, por ejemplo, se ilustra con Matrix desde que existe la película y creo que tiene más de 20 años de ilustrar el mito de la caverna con Matrix y supongo que seguirán haciéndolo porque funciona muy bien para acercar un conocimiento que podemos considerar especializado o específico a un público un poco más amplio o a un grupo de estudiantes que se está iniciando en esta materia. Eso es lo que, claro, yo puedo imaginarme en un primer momento como el cine relacionado con la filosofía más accesible, lo que no tiene nada de peyorativo, por supuesto, me parece fantástico, pero ahí la asociación es muy clara, por un lado, y por otro lado, la comunicación sobre esos contenidos, digamos, complejos, es mucho más fluida, ¿no? Sí, es interesante ver, porque por ejemplo uno encuentra, bueno, películas donde encontramos estos elementos muy al propio, ¿verdad? O sea, directores de cine, guionistas que a la hora de elaborar el guión de la película, la puesta en escena misma de la película,
están pensando o ya han estudiado algunas teorías filosóficas y las meten ahí de por medio. Encontramos, no sé, trasfondos como Persona de Bergman. Claro. Obras de películas de este tipo que tienen esto. Y también tenemos la otra lista, ¿verdad? Que es encontrarnos la reflexión filosófica sobre la película. Una película que puede ser que la intención no sea directamente la utilización de esta, pero que la filosofía la toma y empieza a hacer un proceso de interpretación de ella, ¿verdad? Claro. ¿Qué ejemplos, por ejemplo, podríamos pensar en estas dos líneas que vos crees y que además nos pueden ser interesantes como hasta referencias para sentarnos a ver las películas posteriormente del programa? Totalmente. Yo creo, bueno, lo primero que mencionas, sin duda, Berman es una figura, ¿verdad?, que podríamos identificar como las que hacen un cine con un nivel de complejidad que podríamos llamar filosófico aún sin que él lo pretendiera. Igual Dreyer, Bresson, ¿no? Hay una serie de directores, Tarkovsky, Buñuel, ¿no? Por mencionar algunos de la modernidad cinematográfica, Antonioni, que fácilmente entran ahí. Podríamos considerar, utilizando una etiqueta con una cierta libertad, cineastas filósofos o filosóficos, ¿no? Y luego, por supuesto, están las películas que podemos llamar existencialistas, The Truman Show, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la realidad? Es lo que siempre hemos creído, es una cosa distinta. Hemos vivido en medio de un engaño, o de una burbuja, o de una ficción. Todo eso está en esa película. Ahora, en relación con lo que mencionas sobre la apropiación que hace la filosofía de cierto tipo de cine, a mí esa categoría que nos estamos inventando en este momento, o ese planteamiento que haces, me parece tan amplio que casi me atrevería a decir, tal vez un poco por el placer de la provocación, que cualquier película es susceptible de entrar ahí. Es decir, que la filosofía podría apropiarse de cualquier película, tanto desde las más cercanas a la lógica del cine de autor y a las motivaciones íntimas de un cineasta, como a las del cine más comercial y más asociado al entretenimiento, para encontrar lecciones o deducir algunas ideas filosóficas al respecto. Yo creo realmente que el cine es como, entre muchas otras cosas, sin duda una pequeña máquina de pensamiento. El cine nos obliga a pensar, incluso aquel que no asociamos con el pensamiento a priori. Creo que, bueno, Roberto Rossellini, cineasta italiano, decía que toda película es un documento sobre las condiciones técnicas que la han hecho posible. Y eso quiere decir que cualquier película nos permite pensar un determinado contexto, una determinada realidad o una sociedad a partir de aquello que incluso de forma involuntaria está depositado en la película. Y en ese sentido, dándole un poquito de vuelta a lo que decías, creo que cualquier película es susceptible de entrar ahí. Ya lo decía Roberto Rossellini, da igual que imaginemos una película con una pretensión documental o que imaginemos una con una pretensión de entretenimiento. Para poner un ejemplo concreto, el día que la Tierra se detuvo, la película de ciencia ficción clásica de los años 50, pues era una película de género, de entretenimiento estadounidense, y sin embargo, en este momento podríamos entender mucho sobre esa sociedad, sobre la sociedad que la produce, sobre la Guerra Fría, sobre el miedo al otro, el miedo a lo distinto, todo lo que está ahí, a partir de esa película. Y esa película se convierte no solo en un documento de la época y de los temores de la época, sino en un objeto filosófico de mucha riqueza, ¿no? Así que es un ejemplo puntual para decir que eso se puede aplicar, me atrevo a decir, insisto, a prácticamente cualquier película. Sí, ahora que mencionas esto y además esa forma, a ver, podríamos pensarlo de esa forma de congelamiento de la historia en una película, ¿verdad? Ujú. Encontramos, por ejemplo, se me vuelve casi inevitable pensar en Leni Riefenstahl, ¿verdad? Ujú. Y el triunfo de la fe, por Ujú. ejemplo, ¿verdad? Propaganda, por una película propagandística,
Ujú. completamente, e inevitable de ver en estos espacios, ¿verdad? O sea, donde usted uno ve la película y empieza a darse cuenta de todo este elemento histórico que está ahí Ujú. presente. Podríamos pensar también en otro tipo y todavía más yendo a un elemento de casi de sátira, como podría ser Kusturica, ¿verdad? De Claro. Underground, ¿verdad? Ujú. Este tipo de películas, pero que a la vez también tienen y van muy cargadas de un elemento político, ¿verdad? Ujú. Que a la hora de verlas hoy también nos permite hacer esta reflexión. Incluso si pensamos en esta en los documentales de Leni Riefenstahl, eh, podríamos hasta generar un paralelismo, ¿no? Un paralelismo respecto a, por ejemplo, cómo hay una apropiación de la historia en películas comerciales, como las que hemos visto últimamente, por ejemplo, toda la saga de todos los X-Men, por ejemplo, y Ujú. cómo han acomodado y adecuado la historia a lo que le interesa a ellos definir, ¿verdad? A la hora de contar y apropiarse de la historia misma y el cine siendo utilizado de esta manera. Totalmente, incluso ahora que mencionas a los hombres X y en general creo que el mundo de los cómics, que en el mundo académico, filosófico, me imagino, no lo puedo asegurar, pero me imagino que lo ven así un poquito de lado, por lo menos los académicos formales no lo consideran. Y yo creo que hay un ejercicio no solo lúdico por un lado, sino de pensamiento en muchas de estas historias a partir del momento en el que ingresa en el mundo de la ucronía, ¿no? De la historia paralela, que es un poco lo que mencionas a propósito de los hombres X, ¿no? Cómo releer la historia o cómo alterar incluso en este mundo de ficción la historia. Muchas de estas películas, o al menos algunos fragmentos, parten del principio de la ucronía, de la pregunta sobre qué habría pasado si, ¿no? ¿Qué habría pasado si en lugar de presentarse el asesinato de Kennedy, esa bala es desviada y ese desvío de la bala también produce un desvío de la historia? Y eso claramente es una pregunta filosófica, es una pregunta, me atrevo a decir, incluso profundamente filosófica, en un mundo contenida, en un mundo o como base argumental de un mundo que generalmente no asociamos con la filosofía, ¿no? Sí, sí, ahí es muy interesante encontrarnos todos estos elementos, ¿verdad? En el cine, este elemento histórico que mencionas, incluso podría pensar eh, en una película como, ¿cómo se llamaba? Fargo, creo que era el nombre de la película esta, ¿verdad? Sobre Ajá. el secuestro en la embajada estadounidense en Irán, ¿verdad? Y que se da todo, y que hay toda una, o Argo, no me acuerdo cómo, Argo. Fargo es Argo de los era. Coen, esta es la de Ben Affleck, Argo, sí. Exacto, que tiene todo, que incluso genera toda una controversia, una película de este tipo, porque es premiada por todo lado, Ujú. pero el autor del libro dice, no, pero es que aquí la historia la tergiversaron completamente. Esta no Sí. es la historia real. También es un efecto importante del cine. En algún momento se podría pensar, bueno, hasta qué punto la forma de ver o contar la historia se modifica por la reinterpretación que puede hacer el cine de ella. Ujú. Sí, eso, a ver, hay una figura muy importante de la historia del cine, ya para entrar un poquito más como en este mundo específico cinematográfica, que es Jean-Luc Godard, bueno, que además todavía sigue vivo y está activo, ¿no? Que, que habla sobre la realidad en el cine y sobre la realidad del cine. Y él lo que dice es que la realidad del cine prevalece, que la única realidad que existe en el cine es la realidad del cine, esa es su frase, ¿no? Y lo que quiere decir, y por supuesto, al relacionar realidad con cine, está también trabajando a partir de una fórmula filosófica, que es la realidad, es una de las grandes preguntas filosóficas de toda la vida, ¿no? Lo que está diciendo es, una vez que uno coloca una cámara en un lugar, está automáticamente eligiendo un fragmento de realidad, independientemente de que eso que sea ficción o documental, ¿no? Y comienza a producir una especie de realidad paralela que es la realidad cinematográfica. Y eso creo que sí es muy importante tomarlo en cuenta porque, claro, hay que entrar por esa puerta para entender que el cine tiene sus propios códigos, que el cine tiene su propia forma de expresarse, ¿no? Y bueno, eso casi nos lleva a otra cosa, probablemente adelantándome, que es
que produce también un pensamiento, un tipo de pensamiento propio, con sus propias coordenadas, con su propia estética, con sus limitaciones, que ahí sí sería muy aventurado asociar directamente con la historia, con la vida, con la vida fuera del cine. Esa diferencia la hace Godard y yo creo que es muy importante y nos permite ya entrar en algo un poco más específico sobre el lenguaje cinematográfico, ¿no? Sí, 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 y ahí entramos también a esa forma de modificación que me parece muy interesante, encontrarse cómo darle vuelta, cómo manipular la historia, por ejemplo, en Glorious Bastards, ¿verdad? En la forma en que se apropia, agarra la historia y le da vuelta y la manipula a como quiere por esa enorme licencia de la que estás ahorita hablando, de tener la posibilidad de, vamos a modificar, cambiar la historia, vamos a contar, e incluso darnos la posibilidad de imaginar cómo hubiera sido si cambiamos esto, ¿verdad? Ahí hay uy, perdón, creo que te interrumpí por estos pequeños desfases del Zoom, me disculpo. Creo que hay algo muy interesante sobre estas modificaciones de la historia y ahora que mencionamos a Tarantino y a la ucronía, ¿no? Que es que sí hay una diferencia en cuanto a la percepción, en cuanto a lo que recibe el espectador, que es que una modificación en una película como Argo es una modificación histórica que puede ser imperceptible para un sector muy importante del público, porque no conocemos en detalle la historia, ¿no? En cambio, la ucronía o lo que hace Tarantino al decir vamos a matar a Hitler en este cine en llamas, o no vamos a permitir que Sharon Tate muera a manos de la pandilla de Charles Manson en su película más reciente, Once Upon a Time in Hollywood, es darle la vuelta a aquello que el espectador ya sabe, ¿no? Aquello que el espectador de manera muy general conoce como historia, forma parte de la historia que él tiene más o menos mapeada en su cabeza, y el juego consiste, y es realmente un juego, es algo que involucra al espectador, es, claro, esto que usted tiene ubicado de esta manera, en este lugar, va a dar vuelta, esto va a cambiar. Y es un juego profundamente intelectual, ¿no? Es un juego con la cabeza, es un juego de, claro, yo sé que esto ocurrió, y Tarantino me propone una versión alternativa de la historia, me propone una ocurrencia distinta, una ocurrencia paralela. Creo que ahí hay un ejercicio además de profunda honestidad, a diferencia de lo que pasa con películas que falsean la historia sin informar al espectador que lo está haciendo. Es la diferencia clásica que existe entre el falso documental y el documental falso, ¿no? Selig, una película de Woody Allen, cómica de los años 80, habla sobre un personaje fantástico en el sentido amplio del término, es un personaje que es capaz de asumir la identidad de cualquier otra persona que esté al lado suyo y forma parte de la historia del siglo XX, es un poco como un Forrest Gump, digamos, ¿no? Y nosotros sabemos que esa exageración, esa hipérbole, tiene un sentido cómico, está hecha con una intención, y además de la intención cómica, está hecha con el propósito de acercar al espectador al juego, de jugar con el espectador, ¿no? En cambio, un documental en el que yo oculto información o la tergiverso directamente sin que el espectador esté al tanto de esto, es tramposo, funciona de otra manera. Esa diferencia es muy importante y es muy importante en función de aquello que recibe el espectador y que puede pensar o puede deducir o reflexionar el espectador. Ahí estamos hablando también de otras formas filosóficas del cine y otras formas de acercarnos a la filosofía también desde el humor. Creo que la ucronía es, volviendo un poco a Tarantino, a Glorious Bastards, a Once Upon a Time in Hollywood, es una manera muy ingeniosa de producir un pensamiento en la cabeza del espectador. ¿Qué habría pasado si? Que por otro lado es la gran pregunta motor de los guionistas, ¿no? ¿Qué pasaría si? Es lo que permite que una historia evolucione dentro de un método muy extendido en la práctica de la escritura de guión. Sí, claro. Muy interesante esto. Yo creo que pues, la gente de ahorita, si es que viendo el programa, debe estar haciendo un montón de hilajes y pensando en un montón de películas que bien, ahí nos pueden comentar para ver qué películas se les van ocurriendo y qué nos recomiendan incluso ver. Al rato nos recomiendan alguna película interesante que no conozcamos. Eh, Claro, Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos ahora a un segundo bloque para hablar un poco sobre esto
que prometíamos con el título de la entrevista, que entonces la imagen pensamiento. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. ¿Usted por qué es así? Así como, Así como una chica, pero Abrázame como antes. Quiero hacerme tuya. Quiero hacerme tuya. Como aquella primera vez. Que ya no hay más, dime adiós. Porque el amor se va. ¿y usted? ¿Por qué es así? Abrázame como antes. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV. Continuamos conversando sobre cine y filosofía, estas relaciones entre el cine y la filosofía, con el cineasta costarricense Jürgen Ureña. Y bien, nos viene una parte interesante en esto del cine, y es esto de la imagen pensamiento. Pensando primero en Gilles Deleuze, se habla de su trabajo sobre el cine y esas ideas que él presenta de la imagen movimiento, la imagen tiempo. Y bueno, Jürgen, fuera de cámaras y en estos días que planeábamos la entrevista, vos mencionabas esto de la imagen pensamiento, el dar este paso. Entonces, si comentamos un poco, tal vez esta referencia a Gilles Deleuze, de qué es esto de la imagen tiempo, la imagen movimiento, y el por qué entonces meternos en esta discusión importante sobre la imagen pensamiento. Sí, sí, claro. A ver, Deleuze desarrolló durante un largo periodo de su vida una especie de teoría particular o una serie de reflexiones sobre el cine que terminó publicando en dos libros que tituló La imagen movimiento y la imagen tiempo. Y están organizados cronológicamente. Son ensayos asociados a la imagen de los primeros años de la historia del cine clásico, que él asocia con el movimiento, y él marca un antes y un después con una película que ya para muchos otros efectos también marca un antes y un después, que es Ciudadano Kane. Y con Ciudadano Kane dice, inicia la imagen tiempo, una imagen que, como decía Tarkovsky, se constituye a partir de la idea de que somos escultores del tiempo, que estamos trabajando en el tiempo más que en el movimiento, que era por supuesto algo muy importante en el origen del cinematógrafo. Incluso la palabra cinematógrafo está formada por dos raíces que son, ¿verdad? Cinema o kinema, que viene de kinesis, de movimiento, y grafo, que es escritura, ¿no? Digamos que el cine en sus orígenes es la escritura del movimiento, y eso Deleuze lo desarrolla en este primer libro,
Y luego dice, claro, y hay cineastas que comienzan a trabajar no en el espacio, no en el desplazamiento, no en la persecución, como muchas de las películas del cine silente que hemos visto, sino que comienzan a trabajar o a profundizar en el tiempo y comienzan a producir tiempo cinematográfico. Ese proyecto queda de alguna manera truncado, ¿no? Es un proyecto que en los años 60 algunos teóricos ven como un proyecto interrumpido y tomándose alguna licencia, tratando de darle continuidad al pensamiento de Deleuze, hablan de la imagen-pensamiento, de algo que va a ocurrir a partir de los años 60, a partir de la producción cinematográfica o del análisis de la filmografía de cineastas como Godard, como Rossellini, como el propio Wells, ¿no? Y acuñan este otro término, este término de la imagen-pensamiento, que es básicamente un cine que es autorreflexivo, no solo autorreferencial, sino también autorreflexivo, que permite no solo pensar, como decíamos, prácticamente todo el cine de alguna manera estimula el pensamiento, sino permite pensarse, ¿no? Y ahí entra Godard como una figura muy importante, que incluso habla de un cine que permite pensar al propio cineasta a posteriori, ¿no? Godard también va a ser muy importante para hablar ya no de este proceso industrial en el que la película se construye siguiendo una serie de protocolos y de pasos, y esos pasos suponen una reflexión, una conceptualización, un pensamiento para luego ofrecer un producto, sino que Godard le da la vuelta a esto y dice, habla más de un cine asociado al pensamiento automático de los surrealistas, algo que ocurre de manera espontánea y que a partir del momento en el que se produce, permite pensar, incluso a quienes lo han producido, incluso a sus creadores. En ese sentido, Godard dice, perdón, yo prefiero una imagen, a ver, la frase es, yo prefiero pensar una imagen filmada que filmar una imagen pensada, ¿no? Como una manera de darle vuelta y de hablar de ese tipo de imagen que ya tiene la semilla del pensamiento, de esa imagen que no ha sido pensada o procesada en el pensamiento excesivamente, sino que una vez que se produce, una vez que se muestra, genera algo a su alrededor. Y esa idea que acá se plantea muy específicamente en un contexto intelectual de los años 60, creo que sigue siendo muy importante. Creo que seguimos hablando, para salir un poquito de este ámbito tan específico, de un cine que vale, que tiene una significación en la medida en la que produce cosas a su alrededor, ¿no? Digamos que la imagen pensamiento, para ampliar un poquito la sombrilla del término, sería pues aquella imagen cinematográfica que nos permita pensar una realidad, que nos permita pensarnos un poquito más en nuestro entorno, en nuestra cotidianidad, en aquello que nos ocurre a pesar nuestro, ¿no? En aquello que es completamente inesperado, la pandemia, ¿no? Para caer en nuestro mundo inmediato, en nuestro aquí y ahora. Pues la imagen cinematográfica podría ofrecernos una serie de pensamientos importantes sobre algo que muchas veces queremos evadir, que muchas veces intentamos negar, y que en realidad podríamos encontrar de otra manera a través de películas que nos permitan reflexionar la pandemia o reflexionarnos en pandemia. Ese sería un ejemplo entre muchos posibles de eso que en los años 60 se llamó la imagen pensamiento. Sí, cuando hablamos de esto, de esa imagen, de esta imagen pensamiento, o este cine también hecho, yo sé que no necesariamente tiene que ser así, pero a mí me remite precisamente a aquel cine que llamamos un cine lento, un cine que nos da la posibilidad de disfrutar cada imagen, los movimientos a lo interno del cuadro de la cámara sin que se mueva la cámara, muy Tarkovsky, ¿verdad? Nostalgia, o aquella escena de la piscina enorme, ¿verdad? Y aquel caminar lento, ¿verdad? Que encontramos en o por ejemplo un cine, una película un poco más reciente como puede ser Amor de Michael Haneke, ¿verdad? Encontramos ese tipo que, si la contraponemos a otra forma de cine, ¿verdad? Encontramos un cine que más bien las cámaras no se quedan quietas, que no nos dan la posibilidad de reflexionar en torno a lo que sucede, e incluso que nos cuentan todo, ¿verdad? Yo siempre, hay una imagen, una escena en Amor de Haneke que
que es donde está hablando el señor con la hija en la biblioteca, y ella va, coge un libro, hace una referencia al libro que le gustaba a la señora, ¿verdad? Etcétera, pero nunca nos damos cuenta de qué bendito libro. El espectador tiene que empezar a decir, puña, ¿de qué están hablando? ¿Cuál será este texto? ¿Verdad? A diferencia de otro tipo de cine que te va a hacer una toma donde va la mano, el lomo del libro, sale el libro, se enfoca la portada, se abre y no nos permiten esa otra parte de completar la imagen. Entonces, un tipo de cine muy, muy interesante. Y pensar entonces en este tipo de imagen, pensamiento, ¿verdad? Me hace también pensar en todo lo que se quiere decir en esto, ¿verdad? En esa construcción de la imagen y esos elementos que vemos ahí, ¿no? Totalmente, no, sí, sin duda. Yo creo que esa es la aproximación tal vez más sensata a la imagen pensamiento, es pensar cuál es el lugar del espectador en el cine o qué cine le ofrece un lugar al espectador, un lugar para disfrutar, pero un lugar también para reflexionar o para unir cabos, ¿no? Un lugar para terminar de organizar la información que se le ofrece. Y yo creo que efectivamente hay una asociación entre la duración del plano y la capacidad que tiene el espectador para entrar en esa película o solamente para vivirla como una experiencia epidérmica, como una experiencia superficial que se utiliza con alguna frecuencia y creo que tiene mucho sentido, ¿no? Una película estadounidense de Hollywood promedio, cada plano tiene una duración de 2 segundos y medio. Y una película como Santantango de Belatar tiene una duración promedio, que es una película de 6 horas, tiene una duración promedio de 2 minutos y medio cada plano, ¿no? Y esa diferencia es muy importante. Claramente utilizamos un gran nombre, una gran categoría que es cine para incluir una película como los Transformers de Michael Bay o El caballo de Turín, digamos, de Belatar, pero claramente están funcionando de manera distinta y le permiten al espectador, ante todo, funcionar de manera distinta o reaccionar de otra forma. Le ofrecen un lugar distinto, ¿no? Le demandan cosas distintas. También el uso de la planificación, la presencia de planos generales y de una profundidad de campo limitada, cosa que también está, o que comienza, por decirlo de alguna manera, en El ciudadano Kane de Wells, ¿no? Estos planos en los que tenemos el primer plano, el plano medio y el plano general en un solo plano, y que le pedimos al espectador que él elija qué plano ver, si quiere ver el plano general, el plano medio o el primer plano, porque todos están juntos, y el espectador tiene la posibilidad de hacer el montaje interno, digamos, del plano. Ahí le estamos dando un lugar especial al espectador, un lugar distinto, no estamos eligiendo por él qué plano ver, sino le estamos ofreciendo la posibilidad de elegir. Esa diferencia, dicho así de manera muy, muy esquemática, muy básica, es también muy importante para entender cuál es el tipo de cine que puede tener una mayor proyección hacia el espectador y una proyección que es generosa, que es considerada, que lo ubica o lo identifica como un espectador inteligente, y cuál es aquel tipo de cine que lo que quiere hacer pues, es bombardearlo con imágenes, ¿no? Esa diferencia, por supuesto, existe. Ahora, también hay que hilar más fino, habría que decir que Hollywood produce películas que también pueden permitirnos reflexionar sobre nuestro día a día, que hay un nivel de sofisticación en las industrias que no debería perderse de vista, ¿no? Y en las industrias cinematográficas también, sin duda, en todas. En la estadounidense, que la tenemos como la gran referencia, pero también en la coreana, o en la española, o en la francesa, ¿no? Pero es cierto que en términos generales una imagen que le ofrece un espacio mayor al espectador es una imagen que está concebida con el propósito de permitirle reflexionar a ese espectador, eso sin duda. Hablando de esto, ¿verdad? También, bueno, empiezan a venir imágenes y un montón de cosas de la cabeza, pero también me acuerdo de la carta de Martin Scorsese, ¿verdad? La carta que le escribe a la hija, ¿verdad? Respecto al cine, y habla de este cine, más bien, y el cine que es para entretener. Le dice, bueno, tendrás que definir qué tipo de cine es el que quieres hacer. Posiblemente
bueno, Scorsese es parte de Hollywood, entonces difícilmente vamos a poder interpretar otras cosas, pero también ahí hay una reflexión respecto al hacer y al quehacer del cine. Tiene una frase que también a mí me encanta de esta carta, porque es la referencia a querer pensar entonces, cuando se va a hacer cine, en pensar en las super cámaras, en las super luces, en el super equipo, y él le dice a ella que las máquinas no hacen la película, ¿verdad? Todo esto no puede hacer la película. Usted puede tener el mejor equipo del mundo, pero si estás haciendo una mala película, la película no va a ser buena porque tengas una gran cámara, ¿verdad? Y aquí hay otra parte de eso, ¿verdad? Esa forma de la construcción, de elaborar y pensar el cómo hacer el cine y cómo enfrentarse a ese proceso. Ahora que lo pensabas también con el tema de la pandemia, que hablaremos más adelante, pero que también estas situaciones que nos llevan a, bueno, cómo hacer y cómo pensar el hacer cine. Sí, Esteban, ahora que hablas de Scorsese, a mí me parece que hay algo importante a considerar en relación con la imagen pensamiento, y es que hay un reducto, hay un rinconcito en el que es posible también pensar la imagen cinematográfica, que es el de la cinefilia, y Scorsese es una figura muy importante como una especie de mecenas. Tiene una fundación que se encarga de restaurar películas viejas, de hacer estrenos en salas de los Estados Unidos de películas de hace 40, 50 o 60 años. Y eso es importante porque nos permite pensar el cine más allá de su carácter estrictamente funcional y de su lógica como producto de consumo. Nosotros en general consumimos cine muy asociado a qué es lo último de esta semana en la sala o en Netflix o en alguna plataforma de streaming. Y la cinefilia sale de ese lugar y nos permite repensar las películas que vimos hace 10, 20 o 30 años, o que se estrenaron hace más tiempo y que incluso aquellas películas que no vimos, y permite hacer asociaciones, ¿no? Asociar una película de Chaplin de hace 100 años, El Chico, por ejemplo, es una comedia dramática que se estrenó exactamente hace 100 años, en 1921, y hacer una asociación con una película de Lubitsch o con una comedia romántica contemporánea es un ejercicio que permite pensar el cine más allá de esa lógica de industria, más allá de la lógica que hace que los cineastas parezcamos a veces panaderos, ¿no? Y entonces vendemos el pan que está fresco y caliente en la mañana y en la tarde ese pan ya no sirve para nada. Creo que es un acto verdaderamente revolucionario lo que supone la cinefilia y lo que supone pensar el cine más allá de esta lógica como producto de consumo masivo. Sí, eso está buenísimo. Esto que mencionas, me gusta esa frase que utilizas, de verdad, para parecer panaderos, ¿verdad? Vender el pan caliente. Y en efecto, ¿verdad? Como que de un momento a otro, ese boom de esa película ya después es, bueno, ya pasó de moda. Está muy interesante y muy importante reflexionar en el quehacer, ¿verdad? Y aquí es otra parte de entrar en esta discusión, ¿verdad? En el quehacer del cine, ¿verdad? Pero bien, para eso vamos a tener el tercer bloque, porque ya vamos a hablar un poco entonces sobre tu trabajo como cineasta, ahora después de la pausa. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas.
En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Creo que ya perdí la cuenta o la voy a perder muy pronto. Dejo este registro en el mundo virtual, que es como se deja todo ahora. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Jürgen Ureña, cineasta costarricense, sobre cine y filosofía. Y bueno, en el primer corte vimos un tráiler de una película de Jürgen, Abrázame como antes, una película que incluso fue premiada, ¿no? Y ha estado por varios festivales, ¿verdad? Jürgen dando vuelta a la película. Y en este segundo corte vemos un tráiler de una película Dulce Martina, una película que están rodando, bueno, que rodaron en medio de la pandemia y que pronto podremos disfrutar por YouTube. Igual en la descripción del programa van a ver algunos links para que puedan conocer la obra de Jürgen Ureña en caso de que no la conozcan. Jürgen, hablemos un poco ahora sobre tu trabajo, sobre este proyecto Abrázame como antes, sobre esto de Dulce Martina, bueno, sobre otros cortos, otros trabajos que has hecho y que están ahí, que van a poder disfrutar todas las personas accesando los links que vamos a dejar por ahí, a los trailers. Y bueno, como ya dijimos, Dulce Martina más adelante, pero ahí está el trailer para que puedan ir antojándose para ver. Ok, perfecto, ¿no? Muchas gracias. Sí, yo creo que al menos para mí la práctica cinematográfica está muy asociada a la curiosidad y muy asociada a la necesidad de comprensión de algunos fenómenos que me rodean, ¿no? Abrázame como antes, por ejemplo, es una película que tuvo un proceso de 7 años y fue un proceso en el que me fui acercando a una comunidad de personas trans de San José que, que en ese momento de mi vida estaban muy cerca y muy lejos de mí a la vez, ¿no? Es decir, yo trabajaba en el Barrio Amón, en la Fundación Teorética en ese momento, salía con frecuencia tarde de la oficina, veía a estas chicas trans en la calle y tenía mucha necesidad de acercarme a conversar con ellas y tenía mucha dificultad para hacerlas sin que ellas no entendieran exactamente cuál era el propósito, ¿no? Era difícil acercarme y decir, me gustaría que nos conociéramos. Y de alguna forma, la película fue un pretexto para ello y fue un largo pretexto, largo como proceso, fue un largometraje también, se convirtió en un largometraje y se convirtió en una experiencia en la que poco a poco fuimos compartiendo historias, generamos unos talleres de actuación, unos talleres de narrativa que se hacían todas las semanas al mediodía, los miércoles. Generamos un proceso previo antes de filmar la película. Cuento todo esto porque en ese sentido yo también asocio el quehacer cinematográfico con la filosofía o con el pensamiento o con el conocimiento, ¿no? Conocer a otra persona, romper la barrera de la otredad, algo que es tan importante también dentro de ciertas líneas de pensamiento filosófico, para mí es importante en el cine, o lo ha sido durante muchísimo tiempo. Creo que Abrázame como antes es un ejemplo de esto, funciona de esa manera o funcionó de esa forma. Hice 2 cortos antes del largometraje para poder entender un poco cómo acercarme a ese mundo, para poder entender cuál era mi lugar o mi posición en relación con ese mundo y cómo ubicarme de manera tal que la representación de esa realidad fuese
respetuosa y fuese acorde, digamos, con la complejidad que ofrece o que tiene esa realidad como cualquier otra, ¿no? Este corto tiene una cosa que, bueno, este corto no es, bueno, es que me acuerdo también de Paso en Falso, ¿verdad? De los De cortos los previos, inadaptados. Hay los dos cortos, claro. inadaptados, Ujú. los cortos previos a esta película. Y esta película con un punto que me gustaría que también nos compartieras, que es el proceso de casting, el proceso de selección de las personas que actúan en la película. Claro. Yo hice Paso en Falso como un proyecto de adaptación de una de las historias de la novela Candelaria del Azar de Tatiana Lobo. Y mi intención en ese momento era hacer una película de largometraje compuesta por varias historias cruzadas, un poco como Shortcuts de Robert Altman o como Amores Perros de González Iñárritu, ese tipo de historias que están cruzadas por algún elemento. Sin embargo, cuando estaba grabando Paso en Falso, sentía que algo no funcionaba, que algo realmente estaba falseado, y era la representación de este personaje transgénero, que habíamos hecho tratando de acercarnos de la mejor forma posible al personaje. Trabajamos con un actor que es bailarín, Luis Piedra, que hizo un trabajo muy serio de investigación, y sin embargo el resultado era caricaturesco de una manera no intencional. Yo veía el monitor y veía Tootsie, ¿no? Veía a Dustin Hoffman vestido de mujer, y yo decía, esta película ya existe y yo no quiero hacer Tootsie, yo quiero hacer otra película. Yo no quiero hacer un hombre vestido de mujer, quiero contar la historia de un personaje transgénero. Así que tomé el corto, lo llevé a una fundación que se llama Transvida, formada por mujeres trans, y se los mostré y les dije, miren, yo pienso que este corto es espantoso y creo que me gustaría hacer una cosa distinta. Creo que esto no funciona y me gustaría hacerlo funcionar. Y ellas me dijeron, es cierto, es espantoso, no funciona, y es cierto, nosotros podemos ayudarle y lo vamos a hacer. Y entonces, a partir de ese momento, comenzamos a trabajar en estos talleres, y estos talleres fueron una especie de largo proceso de casting, y ese fue el compromiso que yo asumí. Vamos a trabajar durante 6 meses. Las personas que se mantengan en el taller durante esos 6 meses van a estar en la película. Todavía no puedo decirles exactamente en qué rol, en qué lugar, de qué manera, pero quienes atraviesen por todo el taller y asuman el compromiso de estar en este proceso, pues van a recibir ya de por sí algún conocimiento o alguna experiencia a cambio, pero también van a tener la posibilidad de estar en el taller. Y comenzamos con 13 chicas trans y finalmente terminamos con tres chicas trans que están en la película. Bueno, la pequeña diferencia, lo que habría que decir es que el taller concluyó con 3 chicas que iban a estar en la película. Una de ellas falleció entre el rodaje del cortometraje Los Inadaptados y el largo Abrázame como antes, Joana Bagnarello, y fue sustituida por una de sus amigas más cercanas, Talaya, que no es transgénero, sino transformista. Y a mí todo este mundo trans, ¿no? que está asociado al transformismo, al travestismo, a la condición transgénero, que son cosas distintas y que por supuesto para mí eran muy desconocidas antes de entrar acá, o se planteaban de manera muy confusa. Me resultó fascinante durante el proceso, y entonces quise también ofrecer estos matices al incluir a este otro personaje. Entonces sí, el casting se produjo de esa manera. Digamos que no es atípica del todo dentro de cierto cine documental, pero sí, por supuesto, dentro del cine de ficción, ¿no? Entonces, en ese sentido también estábamos haciendo una película que funcionaba de otra forma. Y luego el rodaje también ofrecía un espacio para la reflexión. Nosotros grabábamos 1 o 2 días cada fin de semana y no todos los fines de semana. No hicimos un rodaje continuo de fines de semana ni siquiera. Y en el medio yo grababa, luego durante la semana montaba el material. A veces escribía cosas que estaban en el medio de 2 secuencias. Cada cierto tiempo les proyectaba a ellas la película, conversábamos, volvíamos a reescribir. De manera que los procesos de guión, de rodaje y de montaje ocurrían simultáneamente, ¿no? Y eso también forma parte de una aproximación al oficio cinematográfico, digamos, alternativo, que a mí me interesaba mucho en ese momento y me sigue interesando. Eso nos ofrecía la posibilidad de pensar lo que estábamos haciendo.
¿no? De pensar a posteriori, de filmar y luego pensar en lo que filmamos y no tener que responder a esta lógica de rodaje en la que durante 4 semanas o 5 semanas de manera ininterrumpida grabas, ¿no? Este rodaje nos tomó 6 meses dosificado de esta manera. Muy bien, qué bien eso. Me gusta mucho esto que cuentas de ese proceso de construcción de la película muy colectivo, por usarlo de esta manera, la participación de ellas en el proceso de la película, ¿verdad? Y también hay otra parte que cuando hablábamos de la imagen pensamiento, hay toda una escena como un club donde está cantando, donde sale bailando, donde está esta personaje acostada pensando en el muchacho coprotagonista de la película, ¿verdad? Y que me recuerda esta estética que hay ahí metida en la película, esos movimientos de cámara que me reflejan esto que hablábamos en el bloque anterior, esa construcción de las imágenes para ir pensando esto, ¿verdad? Y pensar y tratar de ver un poco que la película creo que lo refleja claramente ahí, en un tema de la cotidianidad, o sea, la película está ahí contándonos una historia de la vida cotidiana, más que una historia dramática, sino más bien focalizado en este espacio que nos lleva a reflexionar sobre esto otro. Entonces, quien ve la película, la espectadora de esta película, se involucra y puede empezar a generar sus matices de interpretación, que también me parece importante en lo que conversábamos en el bloque anterior y en la forma de hacer. Totalmente, totalmente. Creo que hablamos de algo asociado a la puesta en escena, sin duda, a la elección de los planos, a en qué medida el plano le da lugar no solo a una serie de personajes o a un espacio más amplio. Nosotros se plantean los planos generales como un recurso dramático importante, sino además que le dan un lugar al espectador, que el espectador tiene un tiempo para pensar esa imagen. Yo creo que pues eso tiene que ver con una cosa de cadencia, ¿no? Tiene que ver con algo del ritmo al que uno quiere exponer al espectador o que quiere proponerle al espectador como parte de la película. Y creo que también tiene que ver con algo que ni siquiera es muy pensado de parte mía y tiene que ver con mi velocidad personal, ¿no? Y esto es casi... Es un comentario marginal, pero yo creo que no deja de ser importante. Yo siempre digo que yo tengo 2 velocidades, que son lento y estático, ¿no? Y me parece que mi cine necesariamente tiene que reproducir algo de eso, que yo necesito. A mí me gustan las películas lentas, yo puedo ver perfectamente una película de estas largas que solamente tiene 5 o 6 planos y puedo deducir muchas cosas de ese lugar. Y como no me considero tampoco un extraterrestre, asumo que hay muchas personas que pueden hacer lo mismo, que pueden disfrutar ese cine y que pueden agradecer que se les ofrezca un espacio. Así que Abrázame como antes está ahí, está en ese lugar. Igualmente yo he intentado flexibilizar eso, me he movido haciendo especialmente cortos y en algunos casos he trabajado con un plano secuencia de 10 minutos y en otro caso he hecho un corto de 90 segundos que tiene 40 planos, ¿no? Yo he intentado también que mi comprensión del cine varíe a partir de estas variaciones de ritmo y a partir de estas otras formas de hacer cine. Intento no ser dogmático al respecto, pero está claro que me sale muy naturalmente, digamos, o me es relativamente fácil entrar en estos tiempos pausados y en estas cadencias largas. Sí, a mí también me gusta el cine, me gusta este cine lento, me gusta, puedo ver perfectamente un par de pelis de Tarkovsky, una tras otra, sin mayor problema, disfrutándolas plenamente. Además, uno de mis directores favoritos, Tarkovsky. Muy bien. Pero ahora, yendo a otro punto, ya que ya estamos cerca de terminar, está este otro trabajo, es un corto, 20 minutos aproximadamente, que pronto estará en YouTube, Dulce Martina, que es un corto realizado en medio de la pandemia. Y esto también viene otro punto que hablabas en uno de los bloques anteriores, y era este cine y, por ejemplo, reflexionar sobre la pandemia, sobre lo que es,
¿verdad? Ese papel que también puede jugar el cine y que es probable que empecemos a encontrar dentro de poco varias producciones que vayan a ir en esta línea, también reflexionando sobre, bueno, un momento histórico más allá de la película de ficción, que ya parece no ser tan ficción, ¿verdad? De una pandemia global, ¿verdad? Tal vez no a nivel de zombies, pero bueno, también estas otras reflexiones respecto a esos efectos cotidianos que tiene la pandemia. Yo creo que Dulce Martín tiene eso, ¿verdad? Ya, bueno, ya vimos el tráiler y bueno, esperemos que pronto las personas puedan disfrutarla cuando ya quede liberada en YouTube. Pero bueno, contanos un poco también sobre esa experiencia y también sobre esa función del cine en estos contextos. Sí, yo creo que hay algo muy interesante especialmente en el formato de cortometraje o en este tipo de cine, digamos, más de guerrilla, más de tener una cámara en la mano y una cabeza y una idea en la cabeza, como decía Glover Rocha, ¿no? Que es como partir de lo mínimo, de lo que se tiene muy al alcance de la mano, lo que está muy accesible para tratar de hacer, pero ante todo para tratar de reaccionar. El cine de industria tiene procesos largos y casi nunca logra reaccionar, nunca funciona en lo inmediato, siempre funciona en retrospectiva. Las películas siempre se ven un poco como vemos a través del retrovisor del automóvil, ¿no? Y vemos las cosas que van un poco quedando atrás. Y a mí este otro cine me interesa mucho porque está vivo, ¿no? Porque luego queda encapsulado, como decías vos, es una pequeña cápsula del tiempo y luego te dice, en ese momento, en mitad de la pandemia, alguien pensaba en esto o alguien vivía esta situación y eso quedó ahí metido en un cortito de 20 minutos. Entonces yo, por un lado, yo creo que la idea de que el cortometraje es una especie como de proceso de aprendizaje para convertirse en cineasta es una idea muy equivocada, ¿no? Me parece que el corto es sencillamente una narración cinematográfica breve y así como a nadie se le ocurre decir que Borges no es un gran escritor porque nunca escribió una novela y porque solo escribió cuentos, pues debería también, en el caso del cine, aplicarse la misma idea. Hay grandes cortometrajistas y no es porque estén intentando hacerse con las herramientas para convertirse en directores de largometraje. Es porque les interesa el formato breve, les interesa el formato corto. Y eso no solo en términos de narrativa, sino como digo, también en términos de reacción. También es posible reaccionar en breve con estas narraciones breves cinematográficas, con estas narraciones que ocurren en el corto tiempo y en las distancias cortas, que se resuelven en un espacio, con un personaje, tal vez 2 o 3 y los otros están conectados a través de la computadora, en una sesión de Zoom. Eso me interesa. Y Dulce Martina es un poco eso, ¿no? Dulce Martina es la historia de una periodista en Madrid, una periodista argentina radicada en Madrid que se queda sin trabajo y encuentra en estas páginas de Cam Girls, en estas páginas en las que algunas chicas hacen algún tipo de baile o se desnudan o ofrecen algún tipo de espectáculo erótico, digamos, a las personas que están al otro lado de la transmisión, hace de eso una fuente de ingreso, ¿no? Consigue dinero por esa vía. Además, sin hacer demasiado spoiler, porque sé que la generación joven le tiene pánico al spoiler, habría que decir que esta mujer recibe una noticia muy importante de parte de su hija y eso le hace también considerar un poco esto que está haciendo, ¿no? Creo que esa historia cuenta algo que a todos nos ha pasado un poco por la cabeza, que es que hay una parte de nuestra vida que se desacomoda, probablemente algunos de nuestros ingresos desaparecieron y la idea de cómo sustituyo una cosa con otra, cómo lleno este vacío, cómo reacomodo un poco mi vida, creo que es muy inmediata y muy propia de la pandemia, muy universal también en este momento, ¿no? Así que yo recibí una invitación para participar en este proyecto y me resultó fascinante poder hacerlo acá desde mi casa. Entonces sí, teníamos a una actriz en Madrid, otra en Sevilla, otra en Buenos Aires, teníamos un equipo pequeñito de grabación que fue al apartamento de esta actriz, que además tenía la particularidad de que su apartamento tenía un balcón y que en las tardes, a las 5 de la tarde, salían a aplaudir al balcón, como ocurrió durante mucho tiempo en Madrid a inicios de la pandemia.
Así que también ahí había algo interesante, que es que esta situación verídica, histórica, muy particular de la pandemia en Madrid, termina también encapsulada en el corto, ¿no? Hay algo que ocurría y que nosotros no trucamos para nada. Nosotros filmamos el momento del aplauso en el momento en el que ocurría el aplauso, ¿no? No le pedimos a los vecinos de la actriz, usted aplauda para que salga en la película. Y a mí eso me interesa mucho. En Abrázame como antes, me interesaba ir a los espacios reales en los que estos personajes hacen su trabajo, ir a los espacios en los que se divierten durante las noches, por ejemplo, en esta secuencia que mencionaba. Y creo que ahí hay algo de la vida que queda encapsulado felizmente en una película y que más adelante nos permite entender algo de la historia por la que atravesamos. Creo que el cine es muy importante, como decía Rossellini, cuando se puede comportar como documento histórico, incluso alejándose del formato documental. Sí, hay bueno, esto que te refieres, bueno, me parece además que es una forma bastante atrevida de hacer el cine y me gusta mucho, ¿verdad? Igual a la que refería a Dulce Martina, que es, bueno, me parece que es bastante fuerte, bastante impactante el trabajo que hay en ese corto. Y bien, quisiera nada más tomar los últimos par de minutos que nos quedan para hacer referencia a un trabajo de hace algunos años que vos hiciste, para hacer referencia a aquello que hablábamos de la imagen pensamiento. Y es este corto de Ella usaba un vestido amarillo, ¿verdad? Que ahí queda en la referencia y tal vez podamos poner ahora un pedazo antes de los créditos, antes del final del programa. Pero tal vez si nos cuentas un poquito sobre ese trabajo, ¿verdad? Un trabajo con un movimiento de cámara bastante peculiar, con unos personajes en el tren, ¿verdad? A ver, sobre todo y en relación a esto que hablábamos de la imagen pensamiento. Sí, ese corto, qué curioso que lo mencionas, que bueno, de veras, tienen más de 10 años de haberse, en el 2009 me parece, es decir, 11 años, 12 años ya, de haberse grabado. Surgió como una especie de impulso, digamos romántico, como la respuesta a un deseo, ¿no? Yo quería hacer una película en un plano secuencia, y una película silente, como eran las películas en su origen. Y ahora que hablaba justamente del corto y de los relatos breves, yo creo que olvidamos con mucha frecuencia que el cine comenzó como cortometraje, que las películas de los hermanos Lumière tenían una duración de 52 segundos aproximadamente, y se contaban con una cámara fija, que no tenía desplazamientos, no había corte, y había mucha belleza en eso, y yo la encuentro todavía, encuentro mucha belleza en ese cine. Y me interesaba eso sencillamente, hacer una película de esa forma, no necesariamente de 52 segundos, es un corto de alrededor de 10 minutos, pero sí con esa textura, con esas herramientas, un corto silente y un corto con una cámara inmóvil en la que el encuadre se fuera reorganizando, ¿no? No quiere decir un único encuadre, pero sí un plano secuencia en el que los elementos van cambiando de posición y eso va generando nuevas formas de encuadre o nuevas posiciones dentro del cuadro. Un poco como cuando Humberto Eco dice que él escribió el nombre de la rosa porque quería envenenar a un monje, ¿no? Y es eso, ¿no? Yo tenía esa necesidad, porque tampoco quiero acá como convertir esto como en una cosa pseudo intelectual que no era. Era una necesidad, una cosa más pulsional, ¿no? Yo quiero hacer eso. Y bueno, por suerte tengo amigos que me acompañan en las locuras y nos fuimos a la Estación del Pacífico, hicimos toda una gestión, conseguimos un vagón y grabamos el corto. Hicimos el corto en una mañana y en una mañana hicimos 3 planos, son 3 planos secuencias. Hicimos 3 tomas, elegimos la segunda que nos pareció que era la que funcionaba mejor y ya estaba el corto listo. Tiene unos créditos al principio, se acabó, no había mucho más que hacerle, cosa que a mí me entusiasmaba también mucho. No tenía un proceso de preproducción muy largo y no tenía ningún tipo de postproducción, o prácticamente no tenía. Luego Eddie Mora, el compositor costarricense, hizo una música que a mí me gusta especialmente para el corto, me parece que funciona muy bien.
pero volviendo a lo de la imagen pensamiento, creo que es un corto que justamente por esa disposición de los elementos se convierte como una pequeña ventanita que le ofrece al espectador entrar en la vida, en el encuentro de dos personajes, un encuentro azaroso y me parece a mí hermoso de dos personajes. Creo que también le ofrece al espectador la posibilidad de estar sentado en ese tren, ¿no? Es un poco como si nosotros estuviéramos en el asiento del frente, volteáramos la cabeza y viéramos eso. Y durante 10 segundos de trayecto nos dimos cuenta de que ahí ocurrió una historia o casi ocurrió una historia, ¿no? Y estamos en un lugar único, es en ese sentido casi teatral, ¿no? Como el espectador que está delante del escenario en un único lugar y ve las cosas desde ese único lugar. Así que cuando los personajes bajan del tren, hay un momento en el que no se ve muy bien qué ocurre y luego cuando se alejan también se ve la imagen muy pequeñita y borrosa. Eso me interesaba mucho, me interesaba darle al espectador un lugar y un lugar específico dentro de ese tren para vivir durante 10 minutos, para permitirle vivir esa historia de amor que se produce en el asiento de al lado. Ese fue el propósito y me alegra mucho que lo menciones o lo podamos comentar en relación con esto, porque creo que sí, creo que si eso se consiguió, si es que el espectador siente que estaba ahí sentado al lado y pudo ver esto de esta forma tan particular, pues de alguna manera podemos decir que lo que buscábamos está ahí, que podemos ser felices en relación con lo que se buscaba y con lo que se consiguió. Muy bien, Jürgen. Muchísimas gracias por habernos... Muchas gracias, Esteban. De veras que sí. Y acompañado. perdón por extenderme tanto. Me parece que a veces hablo mucho, pero espero que más o menos estemos en los tiempos y dentro del plan del programa. Claro, no, estamos muy bien. Te agradezco muchísimo que nos acompañaras hoy y poder conversar sobre este tema. Y bueno, y también le agradecemos a todas las personas que nos miran. Esto fue Praxis TV, un programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Chao. Se va borrando en el perfume de la soledad, en el silencio frío del amanecer. Solo el amargo sabor de tu piel quedó en mi piel. Amor, amor, amor. ¿Es posible adaptar una novela de inadaptados? ¿Es posible un cine transformador? El cine no transforma. El cine no cambia el mundo. El cine no forma parte de la industria de las comunicaciones, ni de la del espectáculo, sino de la de los cosméticos. El cine no es un arte ni una técnica, sino un misterio. Solo vacío